temática de paternidad, con el área de paternidad. Cuando hablamos de familia hay muchas áreas y vamos a tratar algunos temas escogidos. El peligro de la paternidad permisiva vamos a tratar esta mañana. Cuando hablamos de paternidad, quiero mencionar que los padres siempre tratamos de hacer lo mejor para nuestros hijos. Siempre tratamos de hacer lo mejor. La realidad, cuando estamos en esto de familia y la paternidad especialmente, es que no hay una escuela previa en la que nosotros podemos ir practicando, sino que la paternidad, al igual que otros roles dentro de la familia, se van aprendiendo sobre la marcha. Y solo uno puede darse cuenta de cómo hizo o ejerció el rol de paternidad cuando ha pasado el tiempo y ya los hijos están grandes y uno puede decir, lo hice bien, lo pude hacer, lo pude haber hecho mejor, o me equivoqué en estas cosas y no lo volvería a hacer. Lamentablemente, uno ya no puede retroceder el tiempo para hacer las cosas de una manera distinta. Cuando ejercemos la paternidad, el ejemplo de nuestros padres se convierte en la base. Muchos de nosotros decimos, no quiero repetir lo que mis padres hicieron conmigo, yo quiero hacer las cosas de una manera diferente. Sin embargo, existe como una inclinación natural a que nosotros repitamos lo que nuestros padres hicieron con nosotros. Y aunque estemos conscientes de que no queremos repetir eso, la mayoría de personas reflejamos o hacemos lo que nuestros padres hicieron con nosotros. Y cuando hablamos de paternidad, también tenemos que decir que la forma en que educamos a nuestros hijos incide siempre en la relación de familia completa. Así que esto de la paternidad es bien interesante. Y aunque existiera una escuela donde nosotros pudiéramos aprender a ser padres, ya al llegar a ejercer la paternidad con nuestros hijos, siempre habría una diferencia porque cada niño es diferente, cada hijo es diferente y con cada uno de ellos se necesita ejercer la paternidad con bastante cuidado y también tomando en cuenta las características propias de cada hijo. Sin embargo, de manera general, existen 4 estilos de paternidad. Y yo quisiera que a medida que los voy mencionando, ustedes pudieran ir analizando en cuál de los 4 estilos ustedes se han acomodado de manera personal. Porque es más fácil decir, mi papá fue de esta manera conmigo, o mi hermano está haciendo de esta manera con sus hijos, o mis amigos están siendo de esa manera con sus hijos, pero cuando lo hacemos de manera propia, es un poquito más difícil identificar cómo lo estamos haciendo, sobre todo porque nos cuesta a nosotros reconocer cuando nos damos cuenta que hay algo que pudimos haber hecho de una manera distinta. Así que de manera general, los 4 estilos de paternidad son los siguientes. El democrático. ¿Cuál es el estilo de paternidad democrático? Este estilo es en el que los padres demuestran afecto y aceptación de manera explícita. Son muy abiertos a las demostraciones de afecto. Son sensibles a las necesidades de sus hijos, favorecen la comunicación, demuestran su cariño permanentemente y sobre todo dejan bien claras las reglas del hogar, las reglas en cuanto a las diferentes edades de los niños y qué es lo que esperan de ellos. Este es el estilo democrático. Existe el estilo autoritario.
Este estilo tiene que ver, o se da más bien cuando los padres le dan más importancia a las normas, a las reglas, al control, a la exigencia, y ponen las reglas por encima de las emociones y los efectos. Los efectos están en un nivel bajo y las reglas y las normas están en un nivel alto. Este es el tipo de paternidad autoritario. Normalmente, este tipo de paternidad no genera la oportunidad, no genera el espacio para que hayan expresiones de cariño, entendiendo y viendo que las emociones están en un nivel bajo y las normas están, o el control, en un nivel alto. Tenemos el estilo de paternidad permisivo, que este estilo se va al lado contrario del autoritario. Este estilo se caracteriza por niveles altos de afectividad, las emociones van para arriba y las normas, las reglas, el control va hacia abajo, caen como en un segundo plano, tienen menos importancia en este estilo de paternidad. El negligente, podríamos decir en el estilo de paternidad negligente que también se da como una paternidad casi inexistente. Los padres prestan muy poca atención a los hijos, les permiten hacer lo que ellos quieran. eh, Prácticamente los padres no están involucrados en la vida de sus hijos, no saben, por ejemplo, intereses, gustos, aficiones. En muchos casos está el padre físicamente, pero se desconoce todo esto, y en muchos casos el padre ni siquiera está físicamente, y entonces se da este estilo de paternidad. Así que en términos generales, estos 4 estilos de paternidad son los que existen, y alguno de ellos nosotros nos hemos inclinado de manera natural, porque la mayoría no lo hemos hecho de manera consciente, sino de manera natural. Decíamos al principio, replicando lo que nosotros hemos visto en casa o lo que recibimos con nosotros. No vamos a analizar cuál es mejor ni cuál es peor, solamente estamos compartiendo eh, cuáles son, y no sé si alguno de ustedes ya se ha identificado con algún tipo de estilo. Muy probablemente, si piensan en cómo ejercieron la paternidad con ustedes, seguramente es más fácil identificar, mi padre fue autoritario. En mi caso, yo tuve este estilo de paternidad, ese estilo ejercieron conmigo. Por ejemplo, cuando íbamos a la iglesia, yo no podía moverme en la iglesia, tenía que estar sentado, porque el sábado que yo estuviera inquieto, que estuviera molestando en la iglesia, mi papá en la iglesia no me decía nada, pero al terminar el sábado llegaba el ajuste de cuentas, y entonces había una fuerte inclinación por el control, y había poco espacio para expresar las emociones. Ese fue el estilo de paternidad que ejercieron conmigo. Antes de que yo estudiara la maestría, yo estaba inclinado a este estilo de paternidad, porque yo consideraba que era el estilo que era más apropiado, porque obviamente ese es el que aplicaron conmigo, ¿verdad? Entonces yo estaba inclinado a eso. Sin embargo, al ir estudiando acerca de la paternidad, pues he ido aprendiendo algunas cosas, y hay que luchar contra las tendencias, y hay que esforzarse contra las tendencias para tratar de encontrar un equilibrio en lo que nosotros hacemos. Así que partiendo de esto, yo quiero pedirles que por favor ubiquemos en nuestra Biblia, en Primera de Samuel, capítulo 2 y versículo 12 en adelante. Vamos a analizar el estilo de paternidad de Samuel. Y bueno, como el título le hemos puesto el peligro de la paternidad permisiva, ya ustedes habrán seguramente identificado que Elí ejerció este estilo de paternidad. Y entonces vamos a revisar algunos textos de Primera de Samuel capítulo 2, y luego vamos a apoyarnos con
el espíritu de profecía, específicamente patriarcas y profetas, y vamos a encontrar algunas cosas interesantes de este estilo de paternidad, con la intención, obviamente, de que nosotros podamos identificar y si en algún momento estamos inclinados a este estilo de paternidad, pues estamos a tiempo para ir haciendo algunos ajustes para ver qué tanto esto funciona y qué tanto nos puede perjudicar en algún momento en la relación con nuestros hijos. Así que Primera de Samuel capítulo 2 y versículos, vamos a leer primero el 12 y luego el 17. Dice lo siguiente: los hijos de Eli eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Versículo 12, dos características interesantes de los hijos de Eli. Eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Esto parece algo contradictorio, porque ellos eran hijos del sumo sacerdote, eran hijos del líder máximo del pueblo de Israel, eran hijos, más bien eran hijos del líder máximo del pueblo de Israel, eran hijos de la figura religiosa máxima en el pueblo de Israel. Y a pesar de eso, dice el texto, que ellos no tenían conocimiento de Jehová. Interesante, vean el versículo 17. Así pues, el pecado de estos ayudantes era muy grande ante Jehová, porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Dónde se centra la problemática en esta familia, en la familia de Elí? No se menciona a la madre de estos muchachos de Elí. Sin embargo, algo que quiero mencionar, queridos hermanos, es que en nuestras familias, quien tiene la responsabilidad mayor de cómo avanza nuestra familia es el padre. Y en relación a los hijos, también tiene que ver el padre. Muchas veces hemos escuchado que los padres les decimos a las madres: los hijos son tu responsabilidad, tienes que ver por ellos, tienes que educarlos, tienes que hacer esto y hacer lo otro. Sin embargo, la figura más importante para un hijo es el padre. Y la educación o lo que los padres, lo que los hijos vayan decidiendo en el futuro, mucho tiene que ver de lo que el padre hace, o más bien de cuánto el padre está involucrado en la vida de sus hijos. Así que nosotros encontramos aquí algo interesante. Los hijos del sumo sacerdote eran impíos. Los hijos del sumo sacerdote desconocían a Jehová. Y los hijos del sumo sacerdote menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué pasó aquí? Cuando vamos al libro de Patriarcas y Profetas, en el capítulo 55, nosotros encontramos cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, nos dice que Elí era un padre indulgente. Es la primera característica de Elí como padre. Era un padre indulgente. ¿Qué quiere decir que sea un padre indulgente? Es el capítulo 56 de Patriarcas y Profetas. Un padre indulgente, en otras palabras, es un padre permisivo. Y un padre indulgente o permisivo es aquel que tiene la facilidad para perdonar ofensas, es decir, tiene la facilidad o la inclinación para pasar por alto las ofensas que hacen los hijos. Esto quiere decir, según la definición que vimos de los estilos de paternidad, que Elí tenía una inclinación por las emociones altas y por las normas, el control y las reglas baja. Y entonces él se convirtió se acogió a este estilo de paternidad. Era un padre indulgente. ¿Qué pasó con Elí? Bueno, Elí amaba tanto la paz y la comodidad que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos y las pasiones de sus hijos. En el caso de los hijos de Elí, no es que ellos se escondieran para hacer las cosas malas. No es que ellos lo hicieran en secreto, como en algún momento con nosotros ha pasado, que nos escondemos de nuestros padres para hacer ciertas cosas y entonces los padres nunca se enteran, o si se llega a saber lo que hacemos, son los últimos en enterarse. Los hijos de Eli
hacían esto a todas luces, y el asunto es que Elí había decidido no contender con ellos ni castigarlos, y entonces prefería someterse a la voluntad de ellos y cedía en todo. Todos los deseos de sus hijos eran cumplidos por Elí, porque él no quería como confrontarlos, no quería enfrentarlos, no quería disgustarlos a ellos, no quería hacerles pasar un mal rato, y entonces Elí, adoptando este estilo, prefirió ceder en todo lo que los hijos estaban haciendo o pidiendo. Así que estas fueron unas cosas de las que sucedieron con Elí. ¿Qué más pasó con Elí? Elí trataba el privilegio de la paternidad como si fuera un asunto de muy poca importancia. Elí le dio más prioridad a los asuntos del santuario, a los asuntos religiosos del pueblo, le dio más importancia a tratar las cuestiones que tenían que ver con la religiosidad de Israel, y dejó por un lado el asunto de la paternidad. Ahora, él no lo hizo de forma consciente, porque dice Patriarcas y Profetas que Elí no estaba en desconocimiento de sus obligaciones. Hay un pensamiento, una cita que menciona allí que Elí sabía que era su obligación disciplinar a sus hijos. Él estaba consciente, él sabía que como padre tenía esa obligación, refrenar y disciplinar a sus hijos, pero se sustrajo o se alejó de esas obligaciones porque eso para él significaba contrariarlos y castigarlos. Y el amor de padre era tan grande que él no iba a castigarlos ni quería contrariarlos. Y entonces ya vamos a ver hasta dónde se dirige este asunto. Sin considerar Elí las terribles consecuencias, él entonces cumplió todos los deseos de sus hijos y descuidó la obra de prepararlos para el servicio a Dios y los deberes de la vida. Y cuando estos muchachos llegaron al servicio, llegaron a ocupar puestos importantes en el servicio a Dios, ustedes conocen la historia, fue una experiencia desastrosa para ellos, para Elí, para el pueblo de Israel. De paso, Patriarcas y Profetas es bien enfático cuando dice que mucho de la condición espiritual que el pueblo de Israel alcanzó tuvo que ver con esta acción, con estas acciones de Elí, porque Elí era el modelo de paternidad a seguir, era el líder principal de Israel. Entonces, Elí era el modelo de paternidad a seguir, era la figura que observaban los otros padres, y entonces los otros padres entendían que Elí, siendo el modelo, ellos podían replicar esto en sus casas, y entonces hubo una situación bien complicada en el pueblo de Israel. De paso, cuando nace Samuel, la Biblia dice que hacía ya bastante tiempo que Dios no se manifestaba en el pueblo de Israel porque no había quien estuviera en condiciones de escuchar a Dios. Y esto se debe a la decisión de Elí de acomodarse a un estilo de paternidad permisivo. ¿Cuáles fueron los resultados? Voy a pedirles que por favor revisemos 1 Samuel 2, 27 al 34. Vamos a leerlo rápidamente porque el tiempo pasa muy rápido. 1 Samuel 2, 27 al 34. Vino un varón de Dios ante Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en la casa de Faraón? Lo escogí para que fuera mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciera sobre mi altar, quemara incienso y llevara efod delante de mí. Yo concedí a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí,
haciéndolos engordar con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por eso Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí. Pero ahora ha dicho Jehová: nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya ancianos en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. De manera que nunca habrá ancianos en tu casa. Aquel de los tuyos a quien yo no excluya del servicio de mi altar será para que se consuman tus ojos y se llene tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en plenitud de la edad. Te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán el mismo día. Vean a dónde llevó a Elí este estilo de paternidad. Hay un llamado de atención de parte de Dios. Dios le dice en el versículo 29, ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Aquí hay un llamado de atención de parte de Dios hacia Elí. Has honrado a tus hijos más que a mí. Elí puso en un altar muy alto a sus hijos, en un lugar muy especial a sus hijos. Y no es que nuestros hijos no ocupen un lugar especial en nuestra vida, ellos ocupan un lugar especial en nuestra vida, pero como padres muchas veces corremos el riesgo de inclinar nuestra atención a ellos totalmente, y entonces parece que los honramos más a ellos que a Dios. Y vemos lo que está sucediendo con Elí, cómo esto es tan delicado. Dios confronta a Elí. Dios le dice que los ha honrado a ellos, los ha puesto a ellos por delante de Dios. Y ustedes recordarán que cualquier cosa que esté en nuestra vida por encima de Dios, esto se convierte en idolatría, porque hay una honra y una adoración delante de hacia algo más que no sea Dios. Y entonces en el caso de Elí, siendo el sacerdote, siendo el líder espiritual de Israel, él honraba más a sus hijos que a Dios. Dios lo consideró responsable de la condición moral y religiosa de su pueblo, y de manera especial lo consideró responsable por el carácter de sus hijos. Y me llama la atención la sentencia que Dios da. Dios destituyó a la familia de Elí del sacerdocio. Ahora, ¿por qué Dios destituyó a la familia de Elí del sacerdocio? Bueno, en primer lugar, ya dijimos, porque Elí ejerció este estilo de paternidad. Ahora, la familia o la descendencia de Elí no estaba en condiciones de continuar con el sacerdocio, porque era muy o altamente probable que las generaciones siguientes estuvieran ejerciendo este mismo estilo de paternidad y de manera más enfática, más pronunciada. Porque dijimos al principio, nosotros solamente en la mayoría de casos repetimos lo que hicieron con nosotros. Y si Elí había puesto a sus hijos en un lugar más alto que Dios, su descendencia iba a hacer exactamente lo mismo. Y entonces Dios destituye a esta familia del sacerdocio, y no solo los destituye, sino les dice que de su descendencia nunca tendría ancianos, todos iban a morir en una edad joven. Imagínense ustedes este asunto de la permisividad. Vean esto interesante. Elí no administró su casa de acuerdo con los reglamentos que Dios dio para el gobierno de las familias. Vean, interesante. Elí no administró su casa de acuerdo con los reglamentos que Dios dio para el gobierno de las familias. Estos pensamientos los he tomado del mismo capítulo de Patriarcas y Profetas. El padre indulgente o el padre permisivo
pasó por alto las faltas y los pecados de sus hijos en su niñez, lisonjeándose de que después de algún tiempo, al crecer, ellos abandonarían sus impías tendencias. Muchos están cometiendo hoy un error semejante, y yo quisiera que aquí pusiéramos un poquito más de atención a lo que menciona acá. Muchos estamos el día de hoy cometiendo un error semejante. Creen conocer una manera mejor de educar a sus hijos que la indicada por Dios en su palabra. Fomentan tendencias malas en ellos y se excusan diciendo, son demasiado jóvenes para ser castigados. Veamos esto. Son demasiado jóvenes para ser castigados. En un club de aventureros en algún lugar del mundo sucedió algo interesante. Había un niño que tenía entre 7 y 8 años. Y en la carpeta que a ellos les corresponde, varios de los requisitos, ellos necesitan hacerlos con su escritura, con su letra, con su mano. Ellos necesitan hacerlo con su mano. Y cuando uno de los niños de este club se le pidió que hiciera eso, él no podía escribir y tenía entre 7 y 8 años, estaba ya asistiendo a la escuela. Cuando se abordó al padre y se le pidió que si podíamos hacer algo para apoyar al niño, para que él pudiera escribir, en ese club había una persona que estaba, que se había estudiado y se había especializado en eso, en apoyar a los niños a escribir y a leer. El padre dijo, no se preocupe, hermana, él está muy pequeño para escribir. Ya llegará el tiempo en el que él va a aprender. El niño tenía entre 7 y 8 años. Normalmente en nuestro tiempo, a esa edad, los niños ya pueden escribir y ya pueden leer. Dice aquí Patriarcas y Profetas, nosotros estamos cometiendo hoy un error semejante. Fomentamos malas tendencias y decimos, son demasiado jóvenes para ser castigados. Esperemos a que sean mayores y entonces se pueda razonar con ellos. Así se permite que los malos hábitos se fortalezcan hasta convertirse en una segunda naturaleza. Qué interesante. Y esta primera cita que escribí aquí, que comparto con ustedes, me impresionó demasiado. Vean lo que dice. No hay maldición más grande en una casa que la de permitir a los niños que hagan su propia voluntad. Esta cita me llamó la atención y me preocupó bastante. No hay maldición más grande en una casa que la de permitir que los niños hagan su propia voluntad. No sé si ustedes han visto en las redes sociales que hay a manera de memes, a manera de broma, algunas imágenes que circulan en las que un niño está sentado en un trono y los dos padres están inclinados rindiéndole homenaje al niño, estando a la disposición del niño. Bueno, eso de una manera irrisoria es una representación de lo que está mencionando la inspiración acá. No hay maldición más grande en una casa que la de permitir a los niños que hagan su propia voluntad. Ahora, hermanos, ¿quién en la familia es la figura de autoridad y la figura de disciplina en la familia? Bueno, recuerdan ustedes que padre y madre, en ambos en conjunto, ejercemos el rol de paternidad. ¿Y quién es la figura de autoridad y de disciplina en la casa? Es el padre. Porque el padre está más inclinado al razonamiento. Entonces él es la figura de autoridad. Las madres, aunque quieran, no pueden ser la figura de autoridad porque ellas están inclinadas a las emociones. Y entonces cuando papá y mamá ejercemos la paternidad de manera equilibrada, hacemos esto. Papá está inclinado a las reglas, al pensamiento, la madre está inclinada a las emociones. Entonces, cuando ambos ejercemos la paternidad, aquí encontramos el control, el equilibrio entre emociones y
disciplina. Aquí encontramos el equilibrio, pero cuando encontramos en la familia que las emociones salen a las reglas, a las normas, encontramos una disfuncionalidad. Aunque no hayan dificultades, aunque no hayan gritos, aunque no hayan problemas, existe disfuncionalidad en la familia y tarde o temprano eso se va a notar en el comportamiento de los hijos. O si hacemos lo contrario, decíamos al principio, exceso de normas y disminución de la afectividad, vamos a tener también disfuncionalidad en relación a la paternidad. ¿Dónde encontramos el equilibrio en la paternidad? Cuando la madre y el padre ejercemos roles en el mismo nivel de manera equilibrada, entonces ahí estamos alcanzando el equilibrio en la paternidad. Y ese punto es el que nosotros deberíamos de buscar, equilibrio entre normas y afectividad. Ese equilibrio es el que necesitamos buscar y ese es el mejor estilo de paternidad al que nosotros necesitaríamos inclinarnos. Ahora, la problemática que tenemos aquí en nuestro medio es que el padre, por decisión propia, ha decidido dejarle a la madre la responsabilidad total de los hijos. De paso, cuando un hijo se equivoca, el padre le dice, son tu responsabilidad, algo no hiciste bien, ahora asume las consecuencias. Pero ese es un pensamiento que nos han heredado, nosotros no tenemos la culpa de tener ese pensamiento, no lo han heredado y tristemente ese tipo de pensamiento no da el resultado que nosotros quisiéramos. Cuando los padres acceden a cada deseo de sus hijos y son indulgentes con ellos en cosas que no son para su bien, pronto los hijos pierden todo respeto por sus padres, toda consideración por la autoridad de Dios o del hombre, y son llevados cautivos a la voluntad de Satanás. Vamos a detenernos acá y yo quisiera hacer un ejercicio en este momento. No sé cómo ustedes están notando este asunto de la paternidad. A mí me parece muy interesante. Yo quisiera en este momento, queridos hermanos y hermanas, que nosotros analizáramos, antes de yo darles algunas ideas para poder tratar de buscar el equilibrio entre la autoridad y entre la afectividad. Quisiera en este momento pedirles que pensemos, ¿qué estilo de paternidad he estado yo llevando a cabo? ¿Será que yo he estado siendo un padre permisivo? ¿Será que yo ejercí este tipo de paternidad? Un padre permisivo o un estilo de paternidad permisivo, dijimos, es aquel en el que no hay normas, es aquel en el que cada quien hace su voluntad, es aquel en el que se considera a los hijos muy pequeños para que puedan entender, para que puedan comprender, para que puedan ser disciplinados. Son aquellos que dejan que sus hijos hagan lo que sea después de todo, como dijo alguien en algún momento, una vez se es niño y que disfruten. Y en cierta medida tiene razón, una vez es niño, él debe disfrutar, pero nosotros somos responsables de buscar el equilibrio. Tristemente, esto representa un desafío muy grande y muchos de nosotros no queremos aceptar ese desafío. Yo quisiera en este momento tener un espacio de oración, un espacio de oración. Y yo soy, o me gusta más motivar la oración personal, porque en una oración pública no podemos abrir nuestro corazón. Uno se da cuenta que algunas cosas de la paternidad las pudo haber hecho mejor cuando los hijos ya están grandes y tristemente el tiempo no se puede echar atrás. Sin embargo, yo quisiera en este espacio de oración, que lo vamos a hacer de manera individual, que cada uno de nosotros pudiéramos abrir nuestro corazón con Dios y exponerle a Él cuál ha sido el estilo de paternidad que nosotros hemos ejercido. Tengo
la pena de que la mayoría de nosotros ejercemos este estilo de paternidad. Yo veo en la actualidad padres que, por ejemplo, llegan a la iglesia y la mayor parte del tiempo pasan en la parte de atrás con sus niños abrazados, moviéndose de un lado a otro porque el niño no quiere estar, no quiere que el padre esté sentado en la banca. Y pienso hasta dónde esto está siendo, o el padre está siendo permisivo. He visto también, seguramente ustedes lo han visto, niños que llegan a la iglesia y están corriendo de un lado para otro y el padre está presente, pero pareciera que no estuviera. ¿Qué tanto esto puede ser, tiene que ver con lo permisivo? Y muchos otros ejemplos que podríamos poner. Así que yo quisiera en este momento que cada uno de nosotros pudiéramos usar, creo que disponemos de por lo menos unos 3 minutos para que podamos hacer una oración personal y pedirle a Dios que nos ayude para que nosotros podamos alcanzar el equilibrio entre las normas, entre las reglas y entre la afectividad, porque le hacemos un daño muy grande a nuestros hijos cuando nosotros somos permisivos. Le hacemos un daño muy, muy grande a nuestros hijos. No contribuimos en su formación cuando nosotros dejamos pasar por alto los errores de ellos. Cuando no ajustamos en el momento necesario, cuando nosotros nos hacemos de la vista gorda motivados por el amor hacia nuestros hijos. Así que yo quisiera entonces que pudiéramos tomar estos 3 minutos y hagamos esta oración personal. Luego de los 3 minutos, yo voy a tener una oración general, cortita, porque todavía no estoy terminando, me falta los consejos que quiero darles de cómo que nos pueden ayudar eh, a encontrar el equilibrio entre estos dos puntos. Entonces, quisiera que por favor estos 3 minutos, cada uno de nosotros incline su rostro, cierre sus ojos y pidámosle a Dios que podamos encontrar el equilibrio con su ayuda. Cuando la música esté terminando de sonar, yo voy a hacer la oración general y entonces daremos paso a las últimas ideas que quiero compartirles de esta temática. Oremos, por favor.
Nuestro buen Dios, tú conoces qué estilo de paternidad nosotros hemos adoptado. Probablemente nos hemos inclinado a alguno de los dos extremos. Algunos, por una parte, hemos estado más inclinados al asunto de la disciplina, de las normas, siendo estrictos. Otros quizás nos hemos inclinado al asunto de las emociones, de permitir a nuestros hijos que ellos tomen sus propias decisiones, permitir que ellos hagan lo que consideran que es mejor para ellos. Y nos hemos ah, olvidado de encontrar el equilibrio en este punto de la paternidad. Probablemente nos hemos equivocado queriendo hacer lo mejor de nuestra parte. Probablemente hemos dejado pasar conductas equivocadas, hemos dejado pasar errores, hemos dejado pasar situaciones que en su momento sabíamos que debíamos corregir. Y hoy nos damos cuenta de cuán peligroso es para la vida de nuestros hijos, para nosotros mismos, para la iglesia y para la sociedad a adoptar este estilo de paternidad permisivo. Tú sabes, Señor, que esto es un reto muy grande para nosotros. Nadie nos ha dicho cómo ser padre, nadie nos ha dicho qué es lo mejor que podemos hacer. Cada uno lo hemos ido haciendo de acuerdo a lo que consideramos que es mejor, pero en esas consideraciones nos damos cuenta esta mañana que hay algunas cosas que pudimos haber hecho de otra manera. Aquellos que aún estamos a tiempo de corregir ese estilo de paternidad, te rogamos que tú nos des el coraje, que tú nos des la sabiduría, que tú nos des el dominio propio para buscar el equilibrio entre la autoridad y la afectividad. Que tú nos des sabiduría para que nosotros podamos entender cómo aplicar las normas, cómo aplicar las reglas y cómo generar espacios para que las emociones sean también importantes en nuestra relación con nuestros hijos. Quiero suplicarte que tú bendigas a cada una de las hermanas y a cada uno de los hermanos que están en esta sala y que al cumplir ellos su rol de paternidad puedan estar conscientes de lo que están haciendo, puedan estar conscientes de esta gran responsabilidad que tú has puesto en las manos de cada uno de nosotros. Nos hemos equivocado, perdónanos por favor y ayúdanos para que de acá en adelante podamos ir haciendo las correcciones que hemos descubierto que necesitamos hacer. Gracias porque nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir esto último con ustedes, hermanos. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué podemos hacer entonces? Algunas cosas a tomar en cuenta. Para encontrar el equilibrio en el estilo de paternidad, nosotros en nuestra familia necesitamos tener reglas y necesitamos tener normas claras, bien específicas y que sean entendibles para todos. No importa la edad que tengan nuestros hijos, así sean recién nacidos, ellos necesitan tener reglas y normas claras. Los hijos, aun cuando están en el vientre, ellos escuchan y ellos van asimilando las cosas. No existe tal cosa que ellos por pequeños no entiendan. Los hijos tenemos esa capacidad. Lo que no podemos hacer es hablar. Por supuesto que ellos no van a entender si nosotros utilizamos un lenguaje para adultos. Necesitamos adaptar el lenguaje a la edad de ellos y establecer reglas y normas claras. Por ejemplo, ¿a qué hora se van a ir a dormir? ¿A qué hora se van a levantar? Conozco algunos niños que ellos establecen su horario de dormir y su horario de levantarse. Y bueno, estamos viendo aquí los peligros de que ellos tomen decisiones como esas. ¿A qué hora van a comer? También, eso debe estar bien claro. ¿Cuáles son las responsabilidades que ellos van a tener en casa?
aunque sean pequeñitos, ellos necesitan tener responsabilidades de su edad pequeñas. En la actualidad, nosotros nos damos cuenta que en la mayoría de familias a los hijos no les estamos dando responsabilidades, no les estamos asignando tareas en casa. Y esto, queridos hermanos, es muy peligroso, es muy peligroso. Nosotros necesitamos tener reglas y normas claras para todos, papá, mamá, hijos, tíos, abuelos, todos los que vivan en casa tienen que ajustarse a las mismas reglas, porque no hay institución que no funcione o que funcione sin reglas. No existe. Ninguna institución funciona sin reglas y la familia es una institución y para que funcione tienen que haber reglas y normas claras. Segundo lugar, necesitamos generar espacios para expresar emociones y pensamientos. Aquellas acciones, por ejemplo, que aquí se hace lo que yo digo y punto, también es eso, o más bien eso es inclinarnos a un extremo. Y eso tiene sus factores perjudiciales también. Sin embargo, tenemos que generar espacios para expresar emociones y pensamientos. Necesitamos generar la confianza a nuestros hijos para que ellos puedan decir qué piensan, cómo se sienten. Importantísimo. Al lado de las reglas y las normas claras. ¿Qué otra cosa podemos hacer como padres? Cumplir con los castigos prometidos. Seguramente ustedes se han dado cuenta que con cosas que parecen tan sencillas, pero mis queridos hermanos, los hijos o nuestros hijos son muy inteligentes, son muy astutos y ellos nos tienen tomada a nosotros como padres la medida, ellos saben hasta dónde nosotros podemos llegar y normalmente si nuestros límites están acá, nuestros hijos van a hacer fuerza para que esos límites se vayan extendiendo. Ellos son muy astutos y van a hacer esa fuerza. Y es muy natural, seguramente ustedes han visto familias o padres que les dicen a sus hijos, si haces tal cosa, te va a pasar tal cosa. El hijo hace eso y lo que se había prometido no se cumple. Entonces el hijo ya sabe, ya se dio cuenta, ya entendió que usted solo lo hace como amenaza y nunca cumple esos castigos. Entonces, por mucho que usted le diga que lo va a corregir, él sabe que usted no lo hace. Y entonces, él hace fuerza para que esos límites se vayan abriendo. Y llegamos a tener hijos que hacen su propia voluntad. Así que si usted promete algo, no solo regalos, no solo tiempo, sino castigos, cúmplalos. Algunos padres les decimos a nuestros hijos, si no te comes las verduras, no va a haber postre. Pero el niño sabe que usted le va a dar el postre aunque él no se las coma, porque finalmente usted dice, no, pobrecito, deja las verduras y finalmente tiene su postre. Así que con cositas pequeñas como estas, nosotros estamos siendo permisivos y recuerden que este estilo es bastante peligroso. Veamos el ejemplo de Lee. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Tener presente, queridos hermanos, hermanas, que como padres nosotros estamos guiando y que esa guía requiere corrección, que si nosotros consentimos, estamos empujando a nuestros hijos a situaciones peligrosas. Después de todo, en la vida no siempre ellos van a tener lo que quieren. Así que, queridos hermanos, yo quisiera dejar estas ideas, hay algunas otras, yo quisiera invitarles a que podamos investigar un poquito, podamos leer un poquito, porque el tiempo ya no nos da para más, para que nosotros podamos ir adquiriendo esas herramientas que nos ayuden a ser padres equilibrados entre la disciplina, las normas y la afectividad, emociones y los pensamientos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé sabiduría para que nosotros podamos ser padres que ejerzamos este rol de manera equilibrada. Que el Señor bendiga a cada uno.